Buenos días, niños, ¿cómo están? El día de hoy les voy a dar unos datos básicos sobre un tema muy importante, las actividades económicas. A ver, ¿a qué nos referimos con actividades económicas? Quiero que observes. Tenemos a este señor empresario que tiene su industria, ya él produce útiles de escritorio. Y bueno, él vende estos útiles de escritorio a consumidores, ¿verdad? Porque ellos tienen necesidades, como este niño que quiere estudiar, necesita un lápiz. Ya él vende los útiles de escritorio a los consumidores y al final, ¿él qué va a recibir? Él va a recibir un beneficio económico, va a recibir dinero, ¿verdad? Muy bien. Ok. Por otro lado, tenemos a este señor agricultor. ¿Ya? Él produce alimentos, ¿no? Extrae alimentos, siembra y cosecha, de modo que pueda otorgar su producto a personas para que se puedan alimentar, ¿verdad? Y al final, ¿qué va a recibir él? Sí, él va a recibir un beneficio económico, sí, él va a recibir dinero, ¿verdad? Muy bien. Ahora, una última, ¿ya? ¿Qué les parece este ejemplo? Acá tenemos ¿qué es él? Sí, un médico, ¿verdad? Es un médico. Él otorga sus servicios, ¿verdad? Por ejemplo, otorga servicios a esta familia. De modo que esta familia, que son los consumidores, estén saludables, ¿verdad? Tienen la necesidad de tener salud en sus vidas. Muy bien. Y al final, este médico, ¿qué va a obtener al otorgar su servicio? Va a obtener un beneficio económico, va a obtener el pago, el dinero. Muy bien, estos ejemplos son actividades económicas. Cada uno de estos ejemplos, 3, son actividades económicas. Y bajo esto que les he explicado, podemos conceptualizar qué son las actividades económicas, ¿ok? Las actividades económicas son el proceso mediante el cual se producen bienes, claro, como los útiles de escritorio o los alimentos, ¿no? Es el proceso mediante el cual se producen bienes o servicios, sí, porque el médico lo que otorga es un servicio, ¿verdad? No siempre son bienes, también puede ser un servicio del médico, claro. Ok, otra vez. Entonces, las actividades económicas son el proceso por el cual se producen bienes y servicios. De modo que se puede satisfacer las necesidades ¿de quiénes? De los consumidores. ¿Y para qué? Esto con el fin de obtener beneficios económicos. Sí, por las actividades económicas se obtienen al final beneficios económicos, una retribución económica. ¿Ok? Entonces, ese sería el concepto de actividades económicas. Las actividades económicas son el proceso por el cual se producen bienes o servicios para satisfacer las necesidades de los consumidores y obtener beneficios económicos. Bueno, actividades económicas hay muchas. Por ejemplo, la ganadería, la industria textil, servicios médicos, apicultura, agricultura, servicios de contabilidad, servicios educativos, siderúrgica, minería, hotelería, explotación forestal y muchos más, ¿ok? Entonces es necesario clasificar. Lo vamos a clasificar en tres tipos de actividades económicas. Tenemos a las actividades económicas primarias, llamadas
sector primario, actividades económicas secundarias, que son llamadas sector secundario, y las actividades económicas terciarias, conocidas como sector terciario. Ahora las vamos a estudiar. Actividades económicas primarias o sector primario. A ver, quiero que observes, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, sí, agricultores. ¿Qué más? Tenemos, papita que va a ser ya pronto cosechada, ya está casi lista. Tenemos un barco que se dedica a la pesca, árboles que están siendo talados. Claro, tantas utilidades que tienen la madera, ¿verdad? Una empresa que se dedica a la extracción de petróleo. A ver, ¿qué hay en común en todas estas actividades económicas que les he mostrado? Todas se dedican a la extracción, a recoger, a recabar. ¿Qué cosa? Recursos naturales. Sí, recursos que se encuentran en la naturaleza y van a ser materia prima. Entonces, como ves, en el sector primario encontramos actividades que parten de la extracción de recursos naturales, como la agricultura, la pesca, la ganadería, la minería, la explotación forestal. Una pregunta. ¿Existe aquí algún proceso de transformación de estos recursos naturales cuando hablamos de actividades económicas primarias? No. En las actividades económicas primarias todavía no hay ningún tipo de transformación de estos recursos naturales, ¿ok? Actividades económicas secundarias o sector secundario. A ver, observa, tenemos papa que, ya ha sido frita, le han echado sal, la han embolsado y al final tenemos esas papitas que podemos encontrar en las tiendas, ¿verdad? Sí. Por otro lado, tenemos a estas personas que han comprado tela y se han puesto a elaborar vestidos para vender, para la gente que quiere vestirse, ¿verdad? Muy bien. Por otro lado, tenemos esta empresa, wow, observa, es una empresa grande que se dedica a la producción de energía eléctrica, ¿ves? Hay todo un proceso. ¿Qué tienen en común estas actividades económicas que les he mostrado? Todas ellas se dedican a la transformación, sí, ojo, a transformación de materia prima o recursos naturales, sí, de la papa a estas papitas embolsadas, de la tela producida gracias al algodón, digamos, ¿no? En vestidos, ¿no? Se ha transformado en vestidos y por otro lado, la transformación de materia prima para la energía eléctrica, que como ves es todo un proceso, ¿ya? Entonces, sí, en las actividades económicas secundarias o sector secundario, siempre vamos a ver que existe la transformación de materia prima o recursos naturales para obtener ¿qué? Para obtener productos elaborados. ¿Qué tipo de actividades económicas podemos ver en las actividades económicas secundarias? Por ejemplo, las empresas de procesamiento de alimentos, las empresas textiles, las empresas que otorgan energía eléctrica, la siderúrgica, la electrónica, la automovilística, etc.
actividades económicas terciarias o sector terciario. Observa, acá tenemos una agencia de viajes. Sí, hay un turista y bueno, necesita que lo ayuden para que le digan a dónde tiene que ir, que lo acompañen, que le expliquen, ¿verdad? Necesita ese servicio. Por otro lado, acá tenemos unos niños que requieren ser educados, ¿verdad? Entonces ellos necesitan recibir el servicio educativo, ¿dónde? En una escuela. Por otro lado, acá tenemos una persona que puede ser un abogado que da servicios legales o puede ser un contador que otorga servicios de contabilidad, ¿verdad? A quienes lo necesiten. Entonces, ¿qué hay de común en estas actividades económicas? En estas actividades económicas terciarias se producen servicios. Ojo, esta es la palabra clave. Servicios. Muchos dicen que los servicios son bienes intangibles, o sea, que no se pueden tocar. ¿Qué es lo que se produce, Miss? Bien, si no veo nada que pueda yo utilizar, lo que se está produciendo son servicios, que son bienes intangibles, ¿ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, el turismo, la hotelería, el transporte, las comunicaciones, la banca, la gastronomía, los servicios de salud, los servicios de educación. Hay muchos ejemplos en las actividades económicas terciarias. Muy bien, en función a lo que ya hemos estudiado, podemos hacer un pequeño organizador de conocimientos sobre las actividades económicas. A ver, actividades económicas. Empecemos por el concepto. Las actividades económicas son el proceso en el que se producen e intercambian bienes y servicios para satisfacer las necesidades de un consumidor y obtener una renta o beneficio económico. Tenemos tipos de actividades económicas, ¿verdad? Sí, tenemos tres. Las actividades económicas primarias o sector primario. Estas actividades se dedican a la extracción de bienes y recursos de la naturaleza, por ejemplo, la pesca, ganadería, agricultura, explotación forestal, minería, etc. Tenemos también las actividades económicas secundarias, en que podemos ver la transformación de recursos naturales o materia prima en productos elaborados. Por ejemplo, la industria textil, empresas de alimentos procesados, industrias energéticas. Y tenemos las actividades terciarias, que se dedican al otorgamiento de servicios. Tenemos allí al turismo, hotelería, transporte, salud, educación, asesorías legales, etc. Ahora debes llenar tu propio organizador de conocimientos. Te dejo en el link de abajo este pequeño formato para que puedas terminarlo copiando el organizador que hemos realizado anteriormente. Eso es todo por el día de hoy. A cuidarse en casita, a cuidar a toda la familia, a portarnos bien y nos vemos pronto.